Allá, un hombre rico, poderoso, líder, aleluya, otro hombre, aleluya, que era un súbdito del rey, no hay señor, pero que conocía también a Dios. Un mueble, amado, que para muchos era una caja común y cualquiera, pero para Dios representaba algo importante. Era el sello, aleluya, de que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Estamos hablando de un hombre llamado David, el rey, el poderoso, el monarca, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de Obed-Edom. La Biblia solamente dice que era Obed-Edom Geteo. Amén. Era un hombre de Dios común y corriente como cualquiera de los que hoy estamos en este lugar, pero tenía una conexión con Dios tan poderosa que hizo descender la gloria de Dios sobre su casa. Estamos hablando del arca del pacto, el arca del testimonio. Allí había, aleluya, referencia de la gloria de Dios en el caminar de Israel por el desierto. Había allí, aleluya, la vara de Aarón que había florecido. Allí estaban las tablas de la ley escritas por el dedo de Jehová, Dios de los ejércitos. Allí estaba una porción del maná, aleluya. Era el testimonio claro, vivo, palpable de que Dios estaba con Israel. El arca del pacto, amados hermanos, representaba la presencia de Dios en Israel. Hablamos bajo el pensamiento, la presencia de Dios en casa trae bendición, porque la presencia de Dios, mis amados, rompe la tristeza y la soledad en la vida del ser humano. La presencia de Dios, amado, trae compañía, cambia la dimensión, la vida, el matrimonio y la familia completa. La presencia de Dios hace que el ser humano sea una persona victoriosa en el Cristo de la gloria. La presencia de Dios cambia, la presencia de Dios transforma, la presencia de Dios hace una metamorfosis, mi amado, que nada y nadie la puede lograr. Solamente la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que hace, amados, prosperar, aleluya, a la familia en todos los aspectos, amados, de la vida. Gloria al Señor. El arca del testimonio representaba la presencia de Dios. Israel no salía a la batalla. Los guerreros de Jehová no salían a la guerra, no se iban a la batalla, mi amado, si el arca de Jehová no caminaba con ellos. Porque representaba que Dios iba con ellos. Representaba que Dios peleaba las batallas. Israel regresaba victorioso. Pero un día Israel se confió, se descuidó, se desconectó de Dios, y el arca de Jehová fue tomada prisionera, amado, por los filisteos. Y la Biblia habla de la manera en que Dios trató con los filisteos y la manera en que el arca regresa a la nación de Israel. Si el arca representaba la presencia de Dios, si el arca les daba victoria, si el arca representaba triunfos, mi amado, para Israel, mi amado, cuando el arca de Jehová regresó a la nación de Israel, era motivo para llenarse de gozo, de alegría, era motivo para adorar a Dios, era motivo para cantarle, era motivo para darle a Dios toda la gloria, la alabanza y la oración, mi amado. Pero no pasó así, no fue así. Le dijeron al rey que el arca de Jehová venía y que la iban a llevar allá
acción a la casa de David. Y entonces David se llenó de miedo, se llenó de temor, de angustia. Y la Biblia narra y dice que David no quiso para sí el arca de Jehová. La pregunta es ¿por qué? Era el rey, era el poeta, era el salmista, era el sacerdote, era el profeta. ¿Por qué no quiso llevar el arca? Porque cuando la persona está mal, huye de la presencia de Dios. La Biblia habla y dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Hay vidas así, huyendo de la presencia de Dios. Hay vidas así a las cuales Dios les habla de una de otra manera, un día, otro día, una semana, el mes, el año, y Dios les sigue hablando y la gente sigue huyendo de la presencia de Dios, porque su pecado, su maldad, mi amado, los hace así, alejarse de la presencia de Dios. No vamos a buscar cómo estaba David, no nos interesa ahora cómo estaba David. Lo que me interesa es que la Biblia habla y dice que David no quiso llevar el arca de Jehová a la ciudad de David, a la casa de David, sino que como era el rey, ordenó, soltó la palabra, y la palabra del rey no se discutía, so pena de muerte el que desobedeciera. Así que el rey ordenó y dijo, llévensela a la casa de Obed-Edom el Geteo. Y se desviaron, se fueron para allá, aleluya, y es allí donde entra en escena este hombre de Dios llamado Obed-Edom Geteo, aleluya. Obed-Edom es un testimonio admirable, digno de ser imitado por todos nosotros, mi amado. Era un hombre de Dios, era un hombre sencillo, pero era un siervo de Dios. Había temor de Dios en su vida, en su corazón, y ese mismo temor y reverencia hacia Dios, este hombre amado llamado Obed, lo transmitió a su familia, a sus generaciones, y por eso la Biblia termina diciendo allí que Dios terminó bendiciendo a este hombre. ¿Quién era Obed-Edom? ¿De dónde surge Obed-Edom? ¿Qué nos habla la Biblia de este hombre? Vamos a ver algunas de las cosas aparte del perfil de este hombre llamado Obed-Edom, gloria al Señor. Caminemos a la palabra de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 24. Aparece Obed-Edom en escena. Dice mi Biblia, y Semanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benadía, Eliezer, sacerdotes, dice, tocaban las trompetas del arca de Dios. Y dice, Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Amén. Mi alma alaba a Jehová. Eran porteros del arca. Eran sacerdotes, estaban en el sacerdocio, pero aparte del sacerdocio que ejercía, dice que también eran porteros del arca. En otras palabras, Obed-Edom era uno de los responsables de todo lo que entrara en el tabernáculo de Dios. Él tenía que estar alerta, amén. Tenía que estar allí bien abusado, observando quién entraba, quién salía, mi amado, del tabernáculo, porque no podía entrar y no podía salir cualquiera de ese santo lugar. Tenía la responsabilidad, mi amado, de cuidar la entrada del lugar santo. ¿Cómo ves tu casa? ¿Cómo ves tu familia? Muchas veces el hogar es un ring de boxeo. Muchas veces el hogar es una plataforma de pleitos y de contiendas. Los hijos lo observan.
el hombre no respeta a la mujer, a la esposa no respeta al marido, y después piden que los hijos lo respeten a ellos. ¿Cómo ves tu hogar? Tu hogar tiene que ser un lugar santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese hombre dice que era el portero de ese lugar santo, aleluya. Y nosotros como padres, mis amados, somos responsables ante Dios de todo lo que entra en nuestro hogar. Nosotros como padres, como varones más que nada, aleluya, principalmente, aleluya, en la vida de los varones, somos ante Dios los responsables de todo lo que entra en nuestro hogar. El enemigo de nuestra alma intentará bombardear nuestra familia, el matrimonio, la vida de nuestros hijos, aleluya, a través del adulterio, a través de la fornicación, el alcoholismo, la drogadicción, la homosexualidad, el lesbianismo, la hechicería, amado, y un sinfín de cosas que han imperado en el día de hoy. Pensamos y analizamos, yo pienso, analizo la situación espiritual de la familia cristiana en este tiempo que vivimos. Y la familia cristiana hoy por hoy está siendo acorralada, puesta entre la espada y la pared, en un laberinto sin salida, en la encrucijada más grande de la vida, mi amado, porque estamos en los últimos tiempos. Cristo viene a levantar a la iglesia. El diablo sabe que queda poco tiempo y por eso quiere destruir a la familia. Si destruye la familia, destruye tu iglesia, aleluya. Y entonces Satanás ha introducido demonios que han imperado, hermano, en el pueblo cristiano, de manera directa o de manera indirecta. Pensamos, aleluya, en el juego de la cuija, el Charlie, plantas y zombies, el famoso Free Fire, aleluya, y tantas cosas del mundo del ocultismo que se están infiltrando ya no en los hogares allá que no conocen a Dios. Estamos hablando de la familia cristiana. Y quizás usted dirá, hermano, eso no pasa en mi casa, gloria al Señor. Bendito sea Dios que no pase eso, pero usted no es la excepción. Hay muchas vidas, incluso familia de pastores, familia de ministros, mi amado, están siendo atacados por el diablo. Yo platico con los pastores de mi área, de mi zona, y en este caminar de estos años me he encontrado, mi amado, que el problema que enfrenta la mayoría de los pastores y de los ministros, mi amado, es con la familia, con los hijos. El ataque del diablo directo para desestabilizar el llamado y el ministerio del hombre o de la mujer de Dios, aleluya. Prácticas del ocultismo que van entrando paulatinamente y sutilmente a la familia y que muchas veces, amado, empieza como una broma, empieza como un juego inocente, mi amado, pero que va ganando terreno poco a poco, de manera apacible. El diablo se va metiendo con el Señor de una manera que no parece nociva, pero que el diablo sabe cómo va a trabajar en esa familia cuando mete un solo tentáculo de él en ese hogar y en esa familia. Él sabe cómo va a trabajar contra ese ministerio, sabe cómo va a trabajar
sabe cómo va a trabajar contra esa familia, aleluya, gracias Señor. Él sabe cómo va a trabajar contra tus hijos y tu familia, y que todo eso se traduce, amados hermanos, muchas veces en rebeldía de los hijos, en enfermedades, ataduras espirituales, estornos, posesiones, obsesiones, depresiones diabólicas, perturbaciones espirituales. Y amado, y tenemos que estar alerta de nuestra familia. Hoy más que nunca tenemos que cuidar y cerrar fila por nuestra familia. Amén. La Biblia dice que este hombre, aleluya, dice que eran porteros de la casa de Jehová. Si alguien ha jugado fútbol, sabe cuál es la función de un portero. Sabe que tiene que cuidar su área. Lo ponen allí en ese la portería, y entonces viene la pelota, ¿verdad, Señor? Y si deja pasar la pelota, ¿qué pasa? Gol. ¿Pero qué pasa? Pierde. Si le meten otro, 4-0, 20-0, mejor que se vaya a su casa. Es lo mismo que pasa en tu casa y en la mía. Tenemos que estar ahí alertas, observando todo movimiento raro, extraño en el Espíritu de Dios, velando, ayunando, orando, intercediendo por tus hijos, por tu familia, el matrimonio, el ministerio. No sabes cuándo el diablo te va a atacar, no sabes de qué manera el enemigo se va a levantar contra ti, y tienes que estar allí alerta. Amén. Tienes que estar alerta. Muchas veces el hombre se descuida, y entonces empieza el diablo a infiltrar algo. Un día mi hijo estaba en la secundaria y me había pedido el famoso USB. Le compré uno. Hacía la tarea y todo lo que tenía que hacer. Pero un día, después que todos se fueron a acostar, estaba en oración, y algo de Dios me movió, y algo del Espíritu Santo me movió a ir a su mochila, tomar esa bendita memoria y conectarla en la computadora, y empecé a checar todo lo que traía, tarea, cantos de Dios, alabanza, pero en medio de todo eso, aleluya, había una música pagana. Y saco el USB, pero me lo quedo viendo. Yo dije, este no es el que yo le compré a mi hijo. Se parece, pero no es. Y lo guardé. Para mañana le dije a mi campeón, oye hijo, ¿y esto? No es mío, papá. Me lo prestó un amigo para la tarea. ¿Y quién es tu amigo? Ese hijo de la hermana fulana de tal. Llegan a la iglesia. Entonces se fue mi muchacho. Llegué a la escuela, hablé con el niño de la misma edad de mi hijo, me senté con él, desayunamos, y le dije al muchacho, mira, esto es tuyo. Te voy a pedir un favor. No se lo vuelva a dar a mi hijo, porque él tiene el de él. Y le dije a mi hijo, usted no tiene por qué pedirle nada, porque usted tiene el suyo. Amén. Y el muchacho me dice, pastor, pero la tarea, ya tengo unas alabanzas. Y le dije, en medio de todas tus alabanzas, tienes una canción montada. Tienes una canción pagada. Y eso es anatema. Eso es algo maldito. Eso es algo execrable. Eso es algo que Dios abomina. Eso es algo que puede traer consecuencias fuertes sobre tu vida.
todo lo que entre a tu casa, usted tiene que estar alerta en el Espíritu de Dios para saber qué es lo que entra, para saber qué espíritu, mi amado, puede estar intentando entrar a tu casa, a tu matrimonio, a tu familia. Satanás trabaja sutilmente, mi amado, contra la familia, y a veces hay puertas espirituales en los hogares. De mi edad, hace muchos años éramos niños, mi padre vendía churros y nosotros salíamos a vender churros, pero una vecina hacía empanadas y mandaba a sus hijos a vender empanadas. Cuando nosotros regresábamos a casa, a veces vendíamos todo, pero a veces no vendíamos nada. Y papá decía, no se preocupe, hijo, vamos a comer churro hoy. Y todo el mundo comía churro hasta con salsa. Amén, tu taco de churro. Amén. Pero en la casa de la vecina no pasaba lo mismo. Si la niña llegaba con las empanadas, la señora la maltrataba físicamente, mi amado, y verbalmente. La insultaba, la trataba de lo peor, la maldecía, le decía hasta de lo que se iba a morir. Y en una de esas ocasiones la niña salió y le dice a la mamá, y ojalá y te mueras allá donde vas. Y entonces había que atravesar la carretera federal, hermanos, y la niña atraviesa la carretera y la pasa a buscar una camioneta. Cuando le fueron a avisar a su madre, esa mujer lloraba, golpeaba la carretera, hermano. Esa mujer se jalaba los cabellos cuando veía a su hija tirada allí. La niña sobrevivió, tiene mi edad. Hoy es una mujer casada con hijos. Pero esa niña la tuvieron que operar desde su cadera hasta la planta de los pies, en las dos piernas. Y sus pies quedaron deformes. Y camina de una manera muy dificultosa. Algunos hasta se llegan a burlar de ella. ¿Sabe por qué? Porque hubo una mamá que no supo entender que el diablo estaba queriendo destruir a su familia. Tengamos cuidado. Tu lugar, tu hogar, tu campamento tiene que ser un lugar santo para Jehová. Un lugar santo, aleluya, donde la gloria de Dios y el Espíritu Santo, mi amado, tengan su morada, su residencia, que no sea cueva del diablo, que no sea cueva de demonios, sino que sea morada del Espíritu Santo. Tenemos una vecina al lado. Desde las 6 de la mañana, la primera palabra que ella habla es diablo, demonios. Todo para ella es diablo, todo para ella es demonio. Le digo a mi esposa, esa mujer está endiablada, está endemoniada. Habla nada más de diablo y de demonio. A los hijos, al marido, diablo, demonio. Se le quema la sopa, demonio. Se le cayó la ropa del tendedero, diablo. No pasa el que recoge la basura, demonio, y cosas por el estilo. Su casa es una cueva de demonios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Mete adoración a Dios. Suelta palabras de bendición. Aleluya. Verás que el diablo va a agarrar la maleta y se va a largar de ahí. Y amado, porque donde la gloria de Jehová llega, el diablo se tiene que largar. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma alaba a Jehová. Le pido por favor me mantenga la atención. Olvídese del tiempo. Yo tengo prisa también por irme. Ya estoy desesperado por ver a mi bombón de chocolate. Pero tranquilos. Yo sé que mañana va a trabajar. Yo sé que mañana va a ir a la escuela. Yo sé que mañana tiene compromiso. Tiene que despertarse temprano. Pero por favor, ha venido para que Dios le hable. Vamos a permitir que nos hable en esta noche. Gloria al Señor.
Dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 4 y 5. Dice la Escritura: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordase y confesase y lo hace, es decir, que adoraran a Jehová, Dios de Israel. Dice Asaf, el primero; el segundo después de él, Zacarías; Jehiel, Semiramot; Jehiel, Matatías; Eliab, Benamía; Obed, Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterio y arpas. Aleluya. Dice, pero Asaf tocaba los címbalos. Amén. Obed, Edom y Jehiel con sus instrumentos. Ellos eran músicos, eran levitas, eran cantores, eran los que estaban, aleluya, detrás de los instrumentos. Gloria al Señor. Qué lindo es cuando tu generación se levanta, cuando tu hijo se levanta, tu hija se levanta, tu nieto se levanta y dice: mamá, yo quiero empezar a golpear ahí la batería. Yo quiero rascarle allá la guitarra. Inviértele a ver qué sale. Inviértele, cómprale a tu hijo, que le dé que se desquite con ella. Porque Dios quiere tratar con tu familia y quiere sacar levitas, cantores, músicos, adoradores, mi amado, del seno de tu familia. Dice que este hombre, amado, era un levita de Jehová, era un cantante, era un músico, era un salmista. Obed Edom con esto nos enseña que era un varón que tenía experiencia con Dios. Papá, mamá, ¿has tenido experiencia con Dios? Pregunto, papá, mamá, ¿has tenido experiencia con Dios? ¿Te ha hablado Dios en sueño? ¿Te ha hablado Dios en alguna visión? ¿Te ha mostrado Dios algo? ¿Te ha revelado Dios algo? ¿Qué experiencia has tenido con Dios? ¿Hablas de las lenguas? Eso es una experiencia con Dios. A toda la Dios. Mi alma alaba a Cristo, que sana y que liberta. Aleluya. Me enseña entonces que Obed Edom era, amado, una persona que tenía experiencia con Dios. Fíjese usted, era de los levitas. Amén. Era de los cantores. Gloria al Señor, aleluya. Estaba en el tabernáculo. La gente podía faltar al tabernáculo. La gente podía darse el lujo de no llegar, porque estaba lejos, porque el camello estaba cansado de caminar, porque no había medio quizá para transportarse, porque estaba lloviendo, porque había sol, lo que fuera, amado. La gente quizás a veces no podía llegar al tabernáculo, pero Obed Edom no podía darse ese lujo, porque él tenía una responsabilidad. Él tenía una responsabilidad con Dios de adorarle. Él tenía una responsabilidad con su familia de plasmar en sus generaciones la responsabilidad, el testimonio, el ejemplo de cómo se le sirve y cómo se le adora a Dios. Amén. Tus hijos siempre van a ser el espejo tuyo. Yo veo a mis hijos orando. Uno de mis muchachos vive acá para Campeche. Y en una ocasión le marqué al pastor y le dije: pastor, quisiera saber cómo está mi hijo. Si está llegando a la iglesia con su esposa, con su niña. Quiero que usted me diga si él está buscando de Dios, porque si no ahorita le jalo las orejas. Y me dice el pastor siervo: era yo el primero por años
llegaban primero a la iglesia ahora, pero ahora tu hijo me quitó el trono. Ahora tu hijo es el que me gana. Él llega primero y hasta la llave le di. Hasta la llave de la iglesia le di porque él me gana. Y un día me senté con él y le pregunté y le dije: Agustín, aquí no está tu papá. Aquí estás lejos de tu casa, de tu familia. Aquí ya no está tu papá que te esté corriendo para que vayas a la iglesia, que estés orando. ¿Por qué vienes? Y dice el pastor que a mi hijo le contestó: porque lo aprendí de mi padre. Lo aprendí de mi padre. Veo a mi padre todos los días caer de rodillas. Me enseñó. Aprendí eso y eso jamás se me va a olvidar. Qué lindo cuando tus hijos son espejo de lo que tú eres, mi amado. Cuando tus hijos siguen las pisadas. Un día mi padre terrenal me llamó aparte y me dice: hijo, quiero decirte algo. Deja marcas, deja huellas por donde pases, por donde camines, deja huella, deja buen testimonio, para que cuando ya no estés, cuando la generación que viene detrás de ti se levante, se acuerde de que fuiste un hombre de Dios. Y eso es lo que yo quiero que mis hijos sigan. Quizá no van a ser pastores, quizá no van a ser predicadores, pero van a ser hombres, mi amado, que van a seguir este ejemplo de adorar y de servirle a Dios, para tener experiencia, mi amado, con el Cristo de la gloria. Alabado sea su nombre. El sacerdote, según el turno que le tocara, el sacerdote una vez al año subía por esos escalones, subía detrás del velo, entraba al lugar santísimo una vez al año, entraba para ministrar la presencia de Dios y la gloria de Dios bajaba. El sacerdote veía la gloria de Dios una vez al año. Pero Obed-Edom no. Obed-Edom estaba en las gradas. Obed-Edom estaba cantando, adorando a Dios. Y todos los días cuando un sacerdote entraba, un sacerdote distinto entraba y la gloria de Dios movía y la gloria de Dios descendía. El sacerdote lo veía una vez al año, pero Obed-Edom lo veía todos los días, todos los días, todos los días. Quieres tener la gloria de Dios todos los días, papá, mamá. Quieres tener la gloria de Dios todos los días, para que tu familia vea también la gloria de Dios todos los días. Aleluya. Qué lindo es estar, aleluya, en la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué tremenda experiencia en la vida de Obed-Edom, que él, aunque no era el sacerdote, era simplemente un levita. Pero cada vez que el sacerdote ministraba y los cielos se abrían y la nube de Jehová descendía y la Shekinah de Jehová llenaba el santuario y el sacerdote bajo esa nube, ahí estaba también Obed-Edom, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días bajo la nube de Jehová. Yo quiero que mi familia esté bajo la nube de Jehová. No solamente los domingos, no solamente el sábado que es culto de jóvenes, no solamente el viernes que es culto de niños, no solamente cuando venga a la iglesia, que donde ellos vayan a la escuela, en el taller, en la oficina, donde sea, en el autobús, en el mercado, donde sea, la gloria de Jehová haga sombra sobre la vida de mi familia. Yo no sé si usted está siendo ministrado esta noche, pero tengo la certeza de que hoy, no mañana, hoy, Dios va a tratar con una familia en especial. Dejemos que nos ministre. Veo a este hombre llamado Obed-Edom y voy a ir terminando, el Señor. Dice
Dice la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 26, verso 15. Dice, y para Obed-Edom, la puerta del sur. Amén. Y luego dice, y hay una conexión. Y ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Si tú eres eremita y estás ministrando, ¿con quién vas a ministrar a Dios? ¿Con quién? Perdón. Con mis hijos. Con mis hijos. Con mis hijos. Aleluya. Amén. Porque yo he tenido culto de jóvenes y dicen los bigotudos, ¿quién me puede enseñar ese chamaco a mí? Y no vienen al culto, porque va a predicar un muchacho de la iglesia, porque va a predicar una jovencita de la iglesia. ¿Quién me puede enseñar ese chamaco? Si yo tengo 80 años, sí está tan viejo que no se cuece con una cuerda de leña, pero nunca se ha arrepentido bien. Sigue siendo más malo que el coronavirus. Desprecia la juventud de la iglesia. ¿Por qué cree que se van con los muchachos de la iglesia? No solamente porque alguien le hable bonito allá afuera, porque nosotros mismos los pateamos y los corremos. Sonríe, Dios te ama. Viene el culto de los niños, ni siquiera el papá viene. Y la mamá, si al caso, vendrá, porque si no, lo manda con la abuela, como que si la abuela fuera la responsable. Como que si la abuela lo hubiera parido, como que si el tío lo hubiera engendrado. ¿Por qué no vienen papá y mamá? Porque se olvidan de eso. Que Obed-Edom era un hombre de Dios, que ministraba la gloria de Dios, provocaba la gloria de Dios, pero no solo él, era él y sus hijos. Amén. Por favor, no llores de dolor. Llore convencido por la palabra que estamos hablando. A mí me fascina la historia de este hombre. Me habla que él tenía experiencia con Dios, pero que a la misma vez se las transmitía, se las enseñaba a sus hijos. Yo nunca me voy a olvidar, jamás, cuando mi viejo, y creo que le conté el testimonio, cuando a mi viejo le dije, papá, yo quiero ser predicador. Y él se me quedó viendo de pie a cabeza, como bicho raro, no me dijo nada. Y la puse con mi mamá. Fui con mi mamá y la puse. Usted no ha visto una mamá enojada, ¿verdad? Solamente los papás la conocen. Se fue mi mamá las naguas. Se envalentó la viejita aquella y se enfrentó a ese Goliat llamado mi padre. Y le dice, mi madre le dice a mi padre, José, ¿qué quiere, Rosita? El niño quiere predicar. José, Rosita, ¿qué quieres? Es que el niño quiere predicar. Sí, ya voy a hablar con él. José, es que el niño quiere tráelo. Rosita, tráelo. Y mi mamá con una gallinita culeca, con su pollito. 19 años ya el menudo, pero era el pollo de mamá. Y ahí estoy, como niño bueno. Y mi papá se me quedó viendo otra vez como bicho raro de pie a cabeza. No me dijo nada. Y se váyase a dormir. Y me fue a dormir. Acostumbraba yo a despertarme a las 9 de la mañana. Ayunaba yo de las 9 a las 10. Pero ese día jamás se me olvida, y la gloria sea para Dios. 3 de la mañana y me empezaron a tocar la puerta como que si la quisieran arrancar. Y yo salí casi enojado, bravo. Se me subieron los pelos a la cabeza y abro la puerta y le digo, ¿qué?
Pero no que quieres predicar, no que quieres ganar para Dios. Tienes que tener una disciplina de orar, de ayunar, de buscar a Dios. Si quieres servirle a Dios, si quieres ser hombre de Dios, si quieres ser siervo de Dios, tienes que tener disciplina. Y desde ese día, mi padre me sometió a una disciplina casi militar espiritualmente para orar y ayunar. Y eso ha marcado mi vida hasta el día de hoy, mi ministerio hasta el día de hoy. Porque papá nos contaba y decía, fui a predicar a tal lugar y yo sentía que la iglesia se movía y decía, oh, yo quiero que eso pase en mi vida. Me lo contó, me lo transmitió, pero me llevó al lugar donde él hablaba con Dios, para que yo hablara con Dios. La experiencia que él tenía con Dios, él quería que yo la tuviera también con Dios. Mi alma alaba a Jehová. Gloria sea el nombre de Cristo. No te encierres en tu recámara a orar solo, como ermitaño. Métete con tu familia a orar, a ayunar. Hay momentos cuando te tienes que meter a solas, pero procura que tu familia también se meta en esa búsqueda de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Esto me enseña que Obed-Edom educaba y enseñaba a sus hijos a servirle a Dios al máximo, y les enseñaba que el éxito y las bendiciones de Dios en su vida, amados hermanos, era el producto de una experiencia con Dios. Y yo me gozo cuando Dios me ministra. Yo me gozo cuando escucho la voz de Dios, cuando Dios me revela algo, cuando Dios me muestra algo. Llego ante alguna campaña, de alguna actividad, y mis hijos que se reúnen y me dicen, papá, ¿cómo te fue? Platícanos, cuéntanos la historia. Y le empiezo a contar, y ellos se quedan así, wow, wow. Y yo me gozo cuando se los estoy contando. Pero ¿sabe cuál es mi gozo más grande? Cuando una noche uno de ellos se despertó y empezó a llorar y a hablar en lengua, y me llamaba y me decía, papá, estoy viendo al Dios grande. Hay un ángel de Dios aquí en la recámara. Hay un ángel, papá, con una espada desenvainada, y me está hablando y me está diciendo que mi nombre fue escogido desde el vientre de mi madre. Eso me gozo, me llena más de gozo y de alegría. No por lo que yo le cuento, por lo que ellos me dicen que Dios les habla también a ellos. Te voy a compartir este testimonio. En mi vida he escuchado cientos de testimonios gloriosos, impactantes, y que todos me han instalado. Pero el testimonio más grande, el testimonio más impactante que ha marcado no solamente mi vida y mi ministerio, sino aún a mi descendencia, ha sido, amada iglesia, el testimonio de mis padres. Mi padre, un hombre sin letra. Mi padre, un hombre ignorante, del cual yo me siento orgulloso. Mi padre, un hombre que no sabía si la O era redonda o cuadrada, porque nunca fue a la escuela. Mi padre, un hombre que no usaba zapatos. El día que usó su primer zapato era el día que se iba a casar con la guapa de mi madre. Y cuenta la leyenda, mi amado, que mi padre tenía los pies, los dedos de los pies como un abanico. Y la leyenda cuenta que ese hombre lloraba cuando le estaban cerrando los dedos de los pies para poder remeter zapatos, porque él nunca había usado un zapato en su vida. La gente tildaba a mi padre como un indio de esos que bajan a tamborazo de la sierra La Cantona. La gente humillaba a mi padre, pero mi padre era un hombre sencillo y humilde que con sus manos costuraba zapatos para darnos a comer y darnos escuela.
Mi padre, un hombre sin letras, que aprendió a hacer churros para darnos de comer y darnos escuela. Mi padre, un hombre sin letras, que aprendió el oficio del cemento y de la arena y trabajaba de albañil de sol a sol para darnos de comer y darnos escuela. Pero ese hombre nos enseñó a amar a Dios. Ese hombre nos heredó algo tan grande, hermano, y tan poderoso como es conocer a Cristo de la gloria como el autor y consumador de nuestra salvación. Ese hombre no sabía leer. En la iglesia donde nosotros nos congregábamos había una costumbre de que todos los domingos por familia pasaban al altar a darle gracias a Dios por todo lo que la semana le había concedido Dios. Yo no sé cómo se preparaban los demás, no sé cómo se preparaban los demás, pero te voy a decir cómo nos preparábamos nosotros. Ese hombre sin letra e ignorante nos llevó a ese nivel. Y papá le decía a la guapa de Rosita es mi madre, Rosita sí sabía leer, porque ella sí fue a la escuela. Ella se graduó tercer año de primaria, pero sabía leer Rosita. El negrito que hizo no sabía leer. Pero ese hombre sin letra le dijo a la guapa de Rosita, Rosita, todos los días vas a buscar una porción de la Biblia, la vas a leer en voz alta y yo le voy a predicar a mis hijos. A donde Dios le daba conocimiento, pastor iglesia, Él nos hablaba del Evangelio. Ese hombre sin letra le dijo a Rosita, Rosita, el lunes te vas a buscar una alabanza en el himnario. Ensáyala bien, mastícala bien, porque la vamos a ensayar toda la semana para que el domingo la cantemos en la iglesia. Y ahí estaba Rosita cantando la alabanza, tarareando de nosotros, hasta la chiflábamos y cantábamos. Todos los días antes de irnos a dormir, ese hombre sin letras e ignorante reunía a todos sus pollos en la sala y papá tenía una forma peculiar de llamarnos a la oración. Él decía, chamacos, todos, pecho a tierra. Y esa palabra, pecho a tierra, era ponte a orar. Tírate en el piso, embrócate, acuéstate, híncate, lo que sea, siéntate, pero ponte a orar. Esa era la frase de mi padre. Pecho a tierra, y todos orando. A veces nos quedábamos dormidos nosotros como niños. Nos quedábamos dormidos allí en el piso, en el sillón, donde fuera. En la oración nos quedábamos dormidos. Mi padre nunca nos regañó, nunca nos maltrató. Simplemente él o mamá quizás nos agarraban, nos cargaban, y cuando nosotros despertábamos al día siguiente estábamos en la cama. Aleluya, amén. Pero era todas las noches. Mi padre le decía a la guapa de Rosita todos los días, Rosita, te vas a la iglesia, baña a los chamacos, trapéalos, échale cloro, pino, lo que sea, pero los trapeas y te los llevas a la iglesia. Y nos íbamos con la guapa de Rosita. Y mi padre, lleno de cemento y de arena y a veces de sudor, mi hermano llegaba al templo y ahí nos reuníamos en la iglesia. El domingo todos teníamos que llevar un texto de memoria, todos, y jamás se me olvida cuando teníamos que caminar 5 o 6 cuadras para llegar a la iglesia. Y esa historia jamás se me olvida, y a veces se la platico a mis hermanos
para que no se nos olvide de a dónde Dios nos ha tomado, a nosotros como familia. Y yo recuerdo, mi amado, que caminábamos esas cuadras y papá y mamá iban detrás de nosotros, los pollos íbamos acá adelante, papá y mamá iban atrás. Y yo tengo este recuerdo, este bello recuerdo. Yo miraba hacia atrás y yo veía cuando mi padre amado abrazaba a mi madre y le robaba un beso. Aquí lo tengo guardado. Llegábamos a la iglesia y en la puerta de la iglesia el negrito Tizón le daba otro beso a Rosita. Y pasábamos todos hasta el altar. A mi padre nunca le gustó que llegáramos tarde. Éramos los primeros en llegar a la iglesia. Y sabía que no habían hecho la limpieza, aunque no nos tocara, la hacíamos. Y si alguien estaba haciendo la limpieza, nos metíamos a ayudarlo. Así nos enseñó papá a adorar a Dios y a servirle a Él. Pero caminábamos a la iglesia, caminábamos hasta el altar. Y cuando llegábamos a este altar, jamás se me va a olvidar, bendito sea Dios, nos hincábamos todos en este altar. Papá y mamá se hincaban atrás de nosotros. Ellos se abrazaban y nos abrazaban a nosotros. Y la oración de mi padre era la siguiente: Señor, no sé leer, no sé escribir, no sé orar, pero aquí te traigo a mi familia para que tú me la bendigas. Amén. Y esa oración sencilla la escuchamos años, muchos años. Un día mis hijos me escucharon hablar con Dios y decirle esa oración a Dios. Y mi hijo me preguntaba al mayor y me decía: papá, porque siempre dicen la misma palabra, la misma oración. Y yo le conté este testimonio a mis hijos. Y le dije: papá se hincaba y decía: Señor, no sé orar, no sé leer, no sé escribir, pero aquí te traigo a mi familia para que tú la bendigas. Levantaba sus manos y le decía: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mi Dios, el Dios de mis hijos y el Dios de mis generaciones. Aleluya. Es la misma oración que yo tengo hasta el día de hoy. El legado que mis padres me dejaron. Y mis hijos escuchan oración, y a veces por teléfono le hablo a mi otro hijo que está casado, que vive aparte, y oro por él y termino diciéndole: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de mis padres, mi Dios, el Dios de mis hijos, el Dios de mis nietos, el Dios de todas mis generaciones. No sé orar, sé leer, sé escribir, pero no sé orar, le digo. Por favor, te traigo a mi familia para que tú la bendigas. ¿Por qué no estás de pie? Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Yo te voy a hacer una invitación muy especial. El tiempo está terminando. Yo voy a esperar aquí una familia completa que le diga a Dios: Señor, aquí te traigo a mi familia para que tú la bendigas. Yo quiero esperar aquí una familia que quizá no está completa, que quizá no está papá, quizá no está mamá, quizá no están todos los hijos, pero quiero esperar a esa